la liturgia de la Iglesia nos presenta la figura de San Martín de Porres. Es un regalo inmenso. Él nació de un padre español, pero de una madre mulata. Eso implicaba que él era moreno, y en ese momento, en 1579, cuando nace, sabemos que está ese proceso de la colonización, y donde la raza blanca de los españoles es la raza dominante, todos los demás son sus esclavos, bien sea los de los pueblos nativos, indígenas, o bien sean los españoles, los africanos, que fueron comprados y vendidos en esas tierras, ya que su raza era más resistente para el trabajo pesado, especialmente en la minería, en la búsqueda del oro y las piedras preciosas. Y pues tener la piel morena en ese momento era una desventaja total, al 100%. Y pues él, con esa gran espiritualidad que fue formando de parte de sus padres, especialmente de su madre, entró en la vida religiosa, se hizo monje dominico, y en ese proceso se hizo un monje que dio un gran ejemplo, y el ejemplo que él daba era la humildad. O sea, él es grande y muy grande por su humildad y su sencillez. Él mismo se la pasaba en los oficios más sencillos. A él constantemente lo veían con una escoba en la mano, y por eso le decían Fray Escoba. Además de que por el color de su piel, algunos de sus compañeros despectivamente le decían el perro mulato. Y él, nada de eso le afligía, todo lo contrario, antes se sentía feliz y contento. Por cierto, no podemos olvidar, se encontró con Santa Rosa de Lima, se encontraron por ahí, ambos en el camino de la santidad, cada uno a su manera. Santa Rosa de Lima pues hizo una habitación ahí en la parte de atrás, un cuartico ahí sencillo, en su patio, donde se fue a vivir como una religiosa, en penitencia, en oración, en ayuno, en meditación, renunciando a todos los bienes que tenía, porque su familia tenía bienes económicos y ella renunció a todo. Y el estilo de vida de San Martín de Porres pues fue la humildad, fue la sencillez, el servicio humilde, especialmente a los más pobres, una vida de mortificación, de penitencia y una devoción grandísima a Jesús Eucaristía. Pasar horas enteras de rodillas ante Jesús Eucaristía en el sagrario. Horas. No era 2 minuticos de estar ahí mirando para el techo y ni siquiera decir nada, y ya con el afán de mirar el celular, de mirar el reloj, de mirar todo. No, era todo lo contrario, un estilo de vida de gran penitencia, de gran privación y de consagrarse ahí a estar junto a Jesús Eucaristía. Además de ello, él aprendió un oficio. Era el oficio que en ese momento se llamaba barbero cirujano. Barbero cirujano, ¿a qué se refería? Pues ser como el odontólogo de esa época. Pues en esa época pues no había muchos recursos a nivel de la odontología. Entonces pues era aprender a sacar esas muelitas que estaban dañadas a su manera. Sí, a su manera, con un alicate, con lo que fuera. Era el oficio que él aprendió y que ejerció con gran provecho y gran generosidad de forma gratuita entre los pobres. Esa generosidad de él y el estilo de vida en la humildad y la sencillez le llevó a cosas muy grandes, muy grandes. Y una de esas cosas grandes fueron todos los dones y carismas con que Dios le fue adornando. Uno de ellos, el don de la levitación, volar sin necesidad de ningún elemento, volar sin alas, volar.
Y es un signo muy interesante, especialmente de cómo la humildad llega a ser tan importante ante Dios. Es igual que San José de Cupertino. San José, en un pueblito llamado Cupertino, allá en Italia, San José, él simplemente tenía un leve retardo mental. Tenía un leve retardo mental. En nuestra iglesia tenemos santos de todo tipo. Y ese leve retardo mental le hacía muy torpe para todas las cosas. Por ejemplo, le pedían el favor que llevara un plato de sopa de la cocina al comedor, y cuando llevaba el plato de sopa se enredaba, se caía, se rompía el plato, se regaba la sopa, e inmediatamente lo humillaban hasta el extremo. Pero es que la escuela de la humildad es la humillación. Es difícil entender esto, nos suena al revés. No, nadie puede ser humilde sin humillaciones. Por eso, un hijo consentido se vuelve un problema enorme. Un hijo consentido al que no se le puede decir nada, nunca le corrigen, nunca, se vuelve soberbio como él solo. Igualito al maligno, soberbio, prepotente, se impone, aquí se cumple lo que yo digo. Y por eso alguien decía, quiere convertir a su hijo en un delincuente, dele todo lo que quiere, no le exija, no le prive de cosas, nunca le diga que no, todo lo que quiere, claro que sí, un pequeño rey, lo que llaman el síndrome del niño emperador, le llaman. Todo lo que quiere, sí, claro, mijito, tómelo, tome todo. Va a terminar pensando que todo el mundo le debe a él y que él no le debe a nadie nada, que solamente existen sus derechos, pero que no tiene deberes, y eso es peligroso. En las humillaciones, San José de Cupertino aprendió a ser humilde. En las humillaciones y grandes, de parte de todo mundo, decirle usted es un inútil, no sirve para nada, ahí en esas humillaciones se hizo humilde. Y esa humildad fue la que le llevó a ese nivel de santidad tan alto. El camino de la santidad es la humildad. Si uno quiere subir a las más altas esferas en la santidad, solamente hay una escalera, se llama humildad. No existe otra forma, no existe otra. Y fue San José de Cupertino, fue uno de los santos que también, igual que San Martín de Porres, levitaba. San José de Cupertino, pues él se hizo religioso y después llegó a ser sacerdote por gracia de Dios. Y él estaba celebrando la Santa Misa y de un momento a otro comenzaba a levitar y terminaba ya pegado al lado del techo, terminaba ya en levitación, ¿sí? Flotando en el aire, sin que esté sostenido por nada, sino solamente por el poder de Dios. Y es la humildad la clave de eso, es la humildad, y fundamental, pues a través de las humillaciones y el mismo hecho de que uno mismo trabaje su humildad, sin que uno se crea más que nadie ni nada de eso. Eso es muy importante, sumamente importante. Más aún, sin eso es imposible ser santo. Sin humildad es imposible ser santo. O sea, no vamos a encontrar un solo santo del que se pueda decir, bueno, fulanito era un ermitaño, era un monje, un poquito soberbio, pero santo. Eso no existe. Eso no existe. Es como si dijéramos un dulce muy amargo, no, o es amargo o es dulce. No, es que la humildad es el requisito sin el cual no se puede ser santo. Sin humildad nunca se puede ser santo, jamás. Bajo ninguna circunstancia no alcanzaría, no entraría al cielo nunca. Jamás se lograría. Por eso no existe un solo santo que haya tenido ínfulas de grandeza, de soberbia, de prepotencia. Yo soy el que soy, yo sí hago, aquí el más santo soy yo. No, no existe uno solo. La humildad es el camino, la humildad es el camino, es el único camino, no hay otro, no hay otro. Que llegue un camino a la santidad por un camino distinto de la humildad, eso no existe. Hasta el día de hoy no existe. De las cosas más graves ante Dios es la soberbia, tanto que hasta la Sagrada Escritura dice que Dios da su gracia a los humildes y enaltece a los humildes, pero rechaza a los soberbios, los rechaza, humilla hasta el polvo a los soberbios, los restrega contra el piso
ante Dios es así de grave el asunto. Por eso la humildad es el único camino. Es como las columnas de ese templo. Sin esas columnas no se sostiene. Y es la forma como nosotros nos sostenemos en el camino de la santidad, a través de la humildad, la sencillez. Eso inmediatamente lo lleva al servicio. Lo lleva al servicio. Lo lleva a ser una persona sencilla, modesta en la forma de vestir, en las cosas que tiene, en sus actitudes. Una persona servicial. No está esperando que todos le sirvan. No. Es una persona obediente. Por eso el camino, cuando el maligno se llenó de soberbia, lo primero que hizo fue decir: no serviré. O sea, el soberbio nunca obedece. Espera que todos obedezcan lo que él dice. Las cosas se hacen como yo mando y punto. Eso es así. Y cuando entra eso, estamos totalmente opuestos en el camino. Nos fuimos por un camino contrario al camino que Jesús nos presentó, porque Él fue humilde y sencillo. Él fue humilde y sencillo. Y si alguien que podría sacar pecho y decir: es que yo soy el que soy, es Jesús, no lo hizo. Pasó 30 años viviendo y pasó desapercibido, viviendo allá en Nazaret, y nadie se dio cuenta de las cosas que Él tenía, porque fue totalmente humilde y nunca se mostró: miren, yo soy, yo hago, yo digo, yo puedo. No, la humildad más grande, la sencillez, el estilo de vida de todos los santos. María, que también podría decir: es que yo soy la madre del Señor, que le hagan reverencia. No, en las bodas de Caná estaba entre los servidores, por eso se dio cuenta que faltaba el vino. Estaba metida por allá en la bodega ayudando a servir. No estaba en la mesa principal. O sentarse perfectamente podría sentarse al lado de Jesús. Claro, madre de él. No lo hizo. Estaba ya entre los servidores. Por eso la obediencia, la sencillez, el servicio son el fruto de la humildad. Son el fruto de la humildad. Solamente una persona humilde puede vivir ese proceso de la servicialidad, de la humildad, la sencillez. Y va a ser una persona que no va a causar daño a otros, porque el soberbio puede causar mucho daño con sus actitudes. Esas frases que hemos escuchado, ¿no? Usted no sabe quién soy yo. Puede ser el hijo del presidente. A la hora que se pare ante Dios, eso no cuenta, no sirve. Y hay que tener mucho cuidado en este aspecto. A San Martín de Porres, cuando lo humillaban y le decían el perro mulato, o sea, ante ellos lo consideran como un perro, él estaba feliz por eso. Y cuando le decían que era Fray Escoba, mucho más feliz le hacía. Eso no era para él una humillación. Antes era un título honorífico que le dijeran Fray Escoba, y se reía de eso. Se reía de eso. Y cuando hablaba con Santa Rosa de Lima, tocaban el tema y se reían de eso. Y se ufanaban de ser eso, Fray Escoba. Y ese regalo tan grande puso a comer en un solo plato al perro, al gato y al ratón, en un solo plato, comiendo todos juntos. Muchos signos sucedieron en torno a él, pero es hermoso que el camino fue la humildad y la sencillez. Y es el camino que Dios nos invita hoy a seguir. Ese es el camino de Dios. No hay otro, no hay otro. Y por eso la Sagrada Escritura nos habla de una forma muy especial en esa invitación a ser humildes. Y dice: sé humilde y te querrán más que al hombre generoso. Pues eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pidámosle al Señor esa gracia de vivir esa santidad de los santos. La humildad de San Martín de Porres, su amor ardiente a la Santísima Eucaristía, su amor ardiente a Jesús presente en la Eucaristía, eso es sumamente valioso. Pidámosle al Señor que nos ayude a imitar esos grandes ejemplos que nos muestran que sí se puede ser santo. Que nuestra Madre del Cielo nos acompañe en este proceso, así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón que estás presente en ese santísimo sacramento. Lo creemos sin dudarlo un solo segundo. Hoy queremos suplicarte, Padre bueno, en nombre de tu Hijo Jesús, que renueves en nosotros tu presencia y nos dé la gracia y la comunión espiritual.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.